Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda nacional bastante movida como ha ocurrido durante el inicio de este año, en medio de situaciones que comprometen la gobernabilidad y la gobernanza del actual Ejecutivo en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro Urrell. Hoy una declaración ha sacudido la información diciendo que el secretario general de la Cancillería los ha traicionado, refiriéndose a una resolución en la que firma la adjudicación del contrato de la expedición de pasaportes a una prestigiosa firma internacional que ha estado envuelto en un escándalo por la licitación que ocasionó también la suspensión del canciller general por parte de la Procuraduría General de la Nación. Este es un tema que no deja de preocupar, porque si el presidente habla de traición, en el caso de un tema tan sensible como es la expedición de mucho más que un documento de viaje, como lo es el pasaporte es el documento de identificación de los colombianos en el exterior, implica muchísimas cosas que hay que entrar a analizar. ¿Tiene el presidente de la República dominio general de la toma de las grandes decisiones en el alto gobierno? Por el contrario, se han delegado funciones que, como en sus términos está señalando, han sido objeto de traición. La declaratoria de insubsistencia del secretario general de la Cancillería en medio de toda una crisis por la suspensión del canciller llama muchísimo la atención porque el señor secretario general de la Cancillería, de apellido Salazar, acaba de decir que ha obrado en estricto cumplimiento de la Constitución y que esa actuación, de acuerdo al mandato de sus funciones y de su competencia, era un deber que tenía con su cargo, con la autoridad conferida y con el pueblo colombiano. Ha denunciado además de una persecución en cuanto a que las declaraciones del presidente de la República lo estarían exponiendo ante la opinión pública. Para analizar este tema, en medio de una tormenta también política, porque sale otra encuesta el día de hoy que pone la popularidad del presidente en un 34%, más o menos en ese promedio que hemos estado analizando aquí, comparando diferentes estudios de opinión, entre el 35, el 34 y algunos más optimistas, 39%, el nivel de aprobación o de favorabilidad del presidente de la República. Para analizar este tema y la agenda informativa, hoy tenemos un equipo de expertos que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Desde la ciudad de Bogotá está con nosotros el doctor Carlos F. Ramírez. Carlos F. Ramírez es abogado, especialista, magíster, docente universitario, profesor de la Universidad Santo Tomás, entre otras instituciones universitarias del país, y un experto en la materia en el asunto jurídico y también en el análisis político. Doctor Carlos F. Ramírez, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Muy buenas tardes, doctor Julio César Enríquez. Un saludo para mis colegas del panel y para los televidentes. También estoy este año prestando mis servicios a la Universidad EXI, aquí en Bogotá.
quiero agradecer a usted la invitación para acompañarlos en este tema tan interesante sobre la declaratoria de insubsistencia del señor secretario general de la Cancillería, el doctor José Antonio Salazar. Vamos a analizar los temas con nuestros colegas panelistas. Felicidades para todos y espero prestar el mejor servicio a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor Carlos F. Ramírez, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos acompaña también el doctor Porfirio Castillo Zamora, abogado, especialista en Derecho Constitucional, docente universitario, investigador, columnista, con una amplísima experiencia en el mundo político y también en el ejercicio del periodismo en diferentes medios de comunicación. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido al termómetro nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias a Julio César, saludos al doctor Ramírez y muy especialmente pues a la audiencia que nos distingue con su atención. Aquí estamos pues para participar con los demás compañeros del panel en lo que nos corresponde y hacer nuestro mejor esfuerzo por llevar la mayor claridad al asunto que vamos a tratar. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora. Nos acompaña también desde aquí, de la ciudad de Barranquilla, el doctor Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es filósofo, docente, investigador universitario, doctor en Relaciones Internacionales, con una amplísima trayectoria docente y también como analista político nacional e internacional. Doctor Gabriel Orozco, bienvenido al termómetro nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muy buenas tardes, Julio, y para todos los que nos ven en estos momentos, un cordial saludo para los panelistas y aquí estamos atentos para el análisis. Entremos en materia. Un asunto que hace parte ya de la dialéctica y de la forma cómo se construye el lenguaje en este gobierno. Términos como golpe blanco, ruptura institucional y ahora traición. El presidente acusa de traición a quien es el número 4 de la Cancillería, si en la estructura jerárquica se incluyen los 2 viceministros, pero es sin duda alguna un funcionario importantísimo en la toma de decisiones, porque por la Secretaría General de un ministerio pasan no solo las decisiones que se toman, sino las consultas sobre los grandes temas en materia de política exterior. El presidente de la República ha dicho que el funcionario que ocupa o que ocupaba hasta pocas horas la Secretaría General de la Cancillería ha traicionado al Ejecutivo. Doctor Carlos F. Ramírez, este lenguaje de la traición y la declaratoria de insubsistencia, ¿cómo podemos entenderla los colombianos? Caray, yo estoy viendo que el presidente Petro se encuentra en un laberinto. Esto me recuerda el libro de Gabriel García Márquez, El general en el laberinto. El presidente tiene unas opiniones y unos contrasentidos que me dejan perplejo. Y quienes pensamos en el cambio y que iba a haber cambio en este país y demás, y que Petro era la panacea, pues nos equivocamos. Yo no entiendo cómo salió la doctora Marta Lucía Zamora, una profesional del derecho a la que reconozco por sus capacidades profesionales y su honestidad diamantina. Y viene a ocurrir ahora con el secretario general de la Cancillería, el ilustre José Antonio Salazar, una persona de bajo perfil, un adulto mayor ya, un hombre que está por encima del bien y del mal, y le dice el señor presidente
me traicionó. Nos ha traicionado, dice en su trino el primer mandatario de la nación. Yo no sé a quién traicionó. Yo no sé cómo es el procedimiento. Yo lo único que sé es que la firma que tenía el contrato de la impresión, elaboración y seguridad de los pasaportes, Thomas Grigg & Sons, tiene contrato vigente o tenía contrato vigente. No sé qué pasó, por qué suspendieron el contrato, por qué lo cambiaron. Y esto de que se declare desierta una licitación pública porque no se presenta sin un solo proponente. Yo me pregunto, ¿cuántas empresas impresoras de pasaportes, las empresas que elaboran las cartillas o los cuadernos de los pasaportes que nos entregan en la Cancillería cuando vamos a solicitarlo para poder viajar fuera del país, ahí en Colombia? Yo no creo que sean muchas. Ahora, para mí, con el mayor respeto que me merece el primer mandatario de la nación, es un contrasentido que en su gobierno se cancele el contrato que está vigente. Porque al cancelar un contrato administrativo vigente con un particular, eso le cuesta dinero al Estado. Y si es cierto que no tenemos dinero en las arcas del erario, entonces, ¿por qué dilapidamos lo poco que nos queda? Yo no entiendo. No he podido entender en este momento cuál fue la traición. ¿Qué fue lo que hizo el señor José Antonio Salazar para que fuera declarado insubsistente por el presidente de la República? Automáticamente parece que fue. Y habrá que seguir investigando. Habrá que escudriñar en lo más profundo del océano de la investigación y de la Cancillería y de los intríngulis de las licitaciones. ¿Cuál fue lo que ocasionó? ¿Cuál es el florero de Llorente que ocasiona la insubsistencia de un hombre que llegó en este gobierno de la mano del señor ministro Álvaro Leiva Durán, quien está suspendido precisamente por la Procuraduría y hoy funge como canciller encargado el señor embajador en los Estados Unidos, el doctor Murillo? Esto ha generado toda una tormenta política sin precedentes. Por lo menos no tenemos noticia en el futuro cercano de señalar al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores como traidor. En su defensa, el señor Luis Fernando Salazar ha dicho que ha obrado en estricto cumplimiento de la Constitución y que por lo tanto el presidente de la República lo está exponiendo al llamarlo traidor. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿está obrando el canciller en estricto cumplimiento de la Constitución? ¿Y dónde estaría esa ruptura constitucional de la que tanto habla el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al mencionar que ha sido traicionado por este alto funcionario de la Cancillería colombiana? A ver, mis queridos amigos, compañeros de panel, yo veo dos líneas de interpretación frente al asunto. Una de naturaleza política y una técnicamente jurídica. Y desde el segundo punto de vista, el jurídico, hay interrogantes que despejar, pero con claridad. El primero, para hacer una discusión que interesa a lo jurídico y a la cultura de la contratación pública. Lo correcto, a la luz del Estatuto de Contratación, es que no se adjudiquen licitaciones con un solo proponente. En efecto, la licitación pública, que es la regla general de contratación, es decir, aplicando sus excepciones, tiene como principio rector
el de la selección objetiva. Sin hablar de la jurisprudencia aún, podríamos decir que la palabra selección significa escoger y que la palabra escoger reclama más de uno. Porque si la terna es de uno, entonces pues muy simpático, se escoge una. Y si la selección objetiva se hace con uno, no es correcto. No obstante, hay unos pliegos que se vuelven leyes para las partes y se ha hecho cultura en Colombia con aquello de que se descalifican un pocotón de propuestas, queda una y a esa se adjudica. Desde mi punto de vista, ahí no se está respetando el proceso, la licitación pública como procedimiento de contratación. Entonces, para poner un ítem en la discusión. Un segundo punto que también es de naturaleza técnica jurídica. La resolución de adjudicación de un contrato es irrevocable. Eso no lo digo yo, ni el señor Salazar, ni nadie. Eso lo dice la ley. La resolución de adjudicación de un contrato, mandato ley 80, es irrevocable. Debería ser demandada su nulidad como acto administrativo ante la jurisdicción competente. Entonces, ese es otro punto de vista que también quiero referenciar. Un punto de vista intermedio entre lo político y lo institucional y lo jurídico. Marta Lucía Zamora. Yo también creo que Marta Lucía Zamora es una abogada muy buena, que fue una importante servidora pública y que sus comentarios o su aporte a la discusión sobre esto, hasta donde me permito decir que conozco, estaba orientado a tratar de que no se presentara un problema jurídico para el gobierno, para el Estado, y desde ese punto de vista también ella recomendaba que se aproximara a la conciliación. Listo. Son aspectos jurídicos y también aspectos políticos, porque en la parte política, por las razones que unos conocemos, otros no conocemos, pero que están en la calle, pues sabemos que ella sale exactamente por esta discusión y que ella recomendaba la conciliación como un instrumento para prever, para prevenir afectaciones al gobierno, al Estado, al erario público. Al erario, perdón, la parte del erario público está al erario. Listo. Allí también se dio una decisión de esa naturaleza. Listo. Entonces, hecho este comentario, nos vamos a la parte que tiene que ver con la adjudicación del nuevo contrato. O sea, del nuevo contrato no, la expedición de la resolución de adjudicación. Pues dicho lo que dije antes, la resolución es irrevocable y no la pueden tumbar así nada más, sino por vía jurisdiccional. Y si él actuó y tiene la competencia y está dentro de función para hacer eso, hasta tuvo un problema político, porque se apartó de una voz, pero jurídicamente se habría, digamos, acomodado, digamos, acoplado con lo que era la Constitución y la ley, si es la ley de contratación. Y desde ese punto de vista, pues entonces él firmó patrióticamente, vaya a ver, ¿no?, una resolución para adjudicarle el contrato a Tomás Green. Y coincide, lamentablemente, con la suspensión del canciller Álvaro Leiva. Ese es el contexto en el que nos podríamos mover o en el que yo podría moverme, pues, y abro mi jornada con estos comentarios. Comentarios que todavía están dando mucho de qué hablar. El señor Salazar acaba de decir en un medio de comunicación que para el presidente de la República, Gustavo Petro, quien sigue la Constitución de la República, es un traidor. Ojo con esta expresión. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores, diciendo que para el presidente, quien cumple con la Constitución es considerado como un traidor.
doctor Gabriel Orozco, más allá de la discusión estrictamente jurídica, ¿cuáles son los elementos políticos que debemos analizar aquí? Traición por parte de un funcionario por otorgar la concesión de la expedición de pasaportes a una firma internacional, o es traición por no seguir con instrucciones, porque ha dicho el señor Luis Fernando Salazar que más allá de quien emita órdenes en torno a su autoridad, su deber era actuar apegado a la Constitución y a la ley, y ha dicho que el presidente de la República está ordenando ir en contra de lo que establece la ley vigente. Bien, yo creo que en términos políticos hay como varias líneas de análisis. La primera que quisiera destacar, por lo menos tres identifico yo. La primera que quisiera destacar es una interpretación sobre lo que pasa al interior del gobierno. Y me parece a mí que hay una narrativa que se viene tejiendo desde el gobierno, y es que hay tanto enemigos externos como, o fuerzas externas como enemigos internos, que no le están permitiendo ejecutar su plan de gobierno, su visión, digamos, de transformación de la sociedad. Los enemigos externos, él lo habló ya hace más de un año, que hablaba de esas fuerzas que realmente tenían poder, que él realmente no tenía poder, que quienes tenían eran esos poderes económicos tradicionales, que no le dejan gobernar, que no le dejan llevar a cabo sus transformaciones, pero también se refirió varias veces a movimientos o una serie, los llama despectivamente burócratas, que pues responden como a otra identidad, a otro ideario, y así mismo se ha referido el presidente y varios de sus cuadros más leales, pues a exministros, por ejemplo, pero también pues a funcionarios de segundo o tercer rango, pueden ser estos secretarios o pueden ser... Es decir, es como si el Estado y la sociedad entera estuviese cooptada por personas que sencillamente no contribuyen a su visión de país y que no les permiten avanzar. De la mano de esta línea creo yo que hay una narrativa de victimizarse, es decir, de mostrar que no están, o son factores externos, o digamos, personas internas que no les dejan concretar una visión de país. La otra, digamos, consideración, o la otra línea que yo podría ver, es que hay, digamos, una serie de factores legales, y también podríamos llamarlos así, de cumplimiento, que llevan a que determinadas decisiones o se declaren insubsistentes o se caigan de su peso y que no se pueden adelantar. Y pongo varios casos, desde el tema, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos, que no se cumplieron una serie de pasos, que no se estuvo al frente de ellos, hasta lo que estamos viendo. Este es otro escándalo que va a estallar fuertemente, que ya se ha venido mencionando, que ha habido algunos informes de la Contraloría, hasta la gestión, digamos, de los programas con el ICBF de alimentación escolar y otros, que se ha advertido de que hay muchos niños de que en estos momentos no están recibiendo la atención que deberían tener porque no se están ejecutando el presupuesto. Y creo yo que el caso de los pasaportes con la compañía y con lo que se está tomando hoy, pues es una muestra efectivamente de que esta situación de términos, de plazos, se está cayendo de su peso. Es decir, de que no hay una debida gestión y de que por más que quieran hacer una transformación, como está pasando con los carrotanques en La Guajira, pues no se está viendo como tal esa transformación. Y una línea final de análisis que yo trataría de mirar es que ha habido mucha expectativa por parte de la ciudadanía de un gobierno del cambio, pero esperábamos un gobierno del cambio que se atuviera a la institucionalidad construyendo sobre lo construido. Y parece ser que el gobierno no está dispuesto a negociar, sino a radicalizarse aún más, y de que las cifras, las situaciones, lo que lo están llevando es a afianzar esa visión de victimismo, o de que tiene unas fuerzas en contra,
y a radicalizar su posición y ver de qué manera moviliza las calles frente a eso. Entonces yo creo que esto último lo que nos está diciendo es que vamos a tener aún más incertidumbre, de que vamos a tener más tensión, más polarización, y de que esto al final se va a convertir en un escenario de un reloj de tiempo de arena, en donde cada grano de arena que cae va terminando en un escándalo y en un problema mayor en cuestión a la gestión de temas centrales del país, y que a pesar de todo esto, pues nos mantenemos como país. Yo creo que hay muchos temas que se están, digamos, viendo que el gobierno no tiene interés de gestionarlos, de que además de que no tiene interés, no va a salir adelante, y si se le caen algunos que sí tienen interés de darle otro enfoque, va a victimizarse, va a culpar a otros, y hay que ver hasta qué punto esta estrategia realmente sirve a la gobernabilidad del país. Estrategia de una voz clave para la actividad y el ejercicio del gobierno, que es la gobernabilidad, asociada a un término que hemos analizado mucho en este programa, como es la gobernanza. La gobernanza entendida como la toma de decisiones estratégicas, la planificación, la proyección, la programación y la construcción de la dinámica propia del poder. Es lo que delimita, traza, diseña el modelo según el cual se toman las decisiones y principalmente se ejecutan las medidas, y la gobernabilidad asociada al acompañamiento, el seguimiento, el respaldo, el nivel de aceptación y la legitimidad que tiene un mandatario. Ha habido grandes movimientos en los gabinetes porque se han tenido ya 4 momentos entre renuncias y solicitudes de renuncia de los altos funcionarios del Estado que demuestran que hay un problema en la confección, en la elaboración, en la integración de los equipos del trabajo del presidente de la República. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Esta tormenta política se anuncia en medio de la aparición de una nueva encuesta que mide la popularidad, el respaldo, la favorabilidad del presidente de la República en un 34%. Doctor Carlos F. Ramírez, ¿a qué obedece que la imagen del presidente de la República, por lo menos desde que empezó el año, se mantiene en esos niveles de favorabilidad, en promedio de encuestas entre el 34 y el 36%? El presidente de la República sigue cometiendo errores, necesita un golpe de timón, más allá de estar hablando tanto de golpe blando y de ruptura institucional, y ahora con la declaración del declarado insubsistente secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando dice que el presidente acusa de ir en contra de la Constitución a quienes acatan las leyes y las disposiciones normativas. Eso implicaría que se necesita una nueva visión en la gobernabilidad y en la gobernanza de este cuatrenio. Doctor Julio César Enríquez, a mí me preocupa la situación del gobierno, porque desde que se inició el gobierno, encontramos cierto contrasentido en la manera como se estaba actuando. Y yo no veía gobierno, yo veía una serie de disposiciones desilvanadas, como decían las abuelas, una colcha de retazos en decisiones que no tenían sentido. Y el pueblo no es tonto. Y a la gente en la calle le preguntan que qué piensa el presidente Petro.
que si está gobernando bien o gobernando mal, y la gente responde. Y que la favorabilidad del presidente Petro, la aceptación del primer mandatario de la nación en una encuesta callejera sea baja, es preocupante. A mí me preocupa. Yo siempre en mis oraciones le pido al Padre Celestial que el Espíritu Santo ilumine al presidente Petro para que cambie su manera de ser, para que gobierne, porque no lo encuentro gobernando. Y entonces la gente está descontenta, la gente está inconforme. ¿A dónde nos conduce este gobierno? Acabo de enterarme a través de las noticias que en un municipio del departamento del Cauca fueron golpeados con machetes y con palos un grupo de soldados del Ejército Nacional, el glorioso Ejército de Colombia, y ellos no pudieron defenderse porque les está prohibido defender su cuerpo, defender su humanidad de los ataques de la clase o de la población civil y de la población indígena. Esto no puede ser, faltarle el respeto a las fuerzas de policía y a las fuerzas militares. Esto no puede ser. Entonces la gente lee esas noticias, se exaspera y le preguntan, ¿usted qué opina del presidente Petro? Y entonces la gente comienza a mirar para todos los lados y dice, pues yo opino que está mal. Y eso es preocupante. Es preocupante para una nación como la colombiana. Es preocupante que sucedan estas cosas. Yo entiendo que hay que mejorar la calidad de gobernabilidad. La gobernabilidad es fundamental en todos los países del mundo, que se haga bien. Y que la gobernanza no falle, doctor, porque si la gobernanza falla, el barco se hunde como se hundió el Titanic. Y esperemos que ese barco no se hunda porque el mar está bastante picado. Tormentas, huracanes, frentes fríos, tsunamis, golpes blandos, rupturas institucionales, persecuciones, traiciones, delirio, fantasías, acusaciones, y todavía en Colombia no hay agua. Las tarifas de la energía pública, de la energía eléctrica y del famoso alumbrado público que cobran en el departamento del Atlántico siguen disparadas. La gente todavía está intentando resolver sus necesidades básicas. Más del 40% de la población en condición de pobreza. Ni hablar de la conectividad, la calidad en las prestaciones de servicios como la salud, la calidad de la educación y, por supuesto, el empleo y la seguridad son problemas nacionales a los que ya pareciera que nos estamos acostumbrando y estamos discutiendo sobre quiénes son leales a quiénes, sobre quiénes siguen órdenes y quiénes no, y sobre quiénes quieren serrucharle el puesto a otros funcionarios. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿afectará esta crisis en la Cancillería todavía más la imagen del presidente de la República, o por el contrario podrá salir favorecido en medio de esto que él ha denominado traición? A mí la palabra traición en política no me gusta. A mí la palabra traición en política no me gusta porque eso compromete unas lealtades que podrían ir más allá de la razón y más allá del compromiso de doctrina y del juramento que hacemos. No me gusta. Simplemente les digo no me gusta y no discuto sobre eso si hay traición o no, porque eso me parece muy personal y un lenguaje que realmente no forma parte de la legitimidad. Eso no lo veo así. Yo tengo varias cosas. A nosotros como país nos falta unidad, nos falta identidad nacional, nos falta
aquello que todos los días comentamos, el acuerdo sobre lo fundamental, que existe en el papel, pero no existe en nuestra cultura política. Ese es pues, un concepto que no es nuevo, y de pronto el concepto de patria ya no es un concepto que sea importante en el mundo de hoy. Es decir, la patria se vuelve una especie de anacronismo. Estamos insertados en la política internacional y en el orden jurídico internacional, mundial, y buscamos una opción para desarrollarnos desde la institucionalidad. Entonces, aquí tenemos otro problema. Nuestra cultura. Tenemos que reconciliar la política con la institucionalidad. Tenemos que reconciliarla, la política con la institucionalidad. No voy a meter las elecciones en esto, porque tendríamos que reconciliar las elecciones con la política y la política con la institucionalidad para tratar de materializar los fines del Estado Social de Derecho. Entonces, nosotros tenemos un problema de cultura ahí. Cuando ganamos las elecciones, se nos olvida que nos eligió todo el pueblo, incluso aquel pueblo que no votó por nosotros. En el evento de que creamos que las elecciones reflejan la expresión libre de la voluntad popular. Entonces, al gobernante debemos decirle que el día siguiente de las elecciones o en su posesión ya lo que le corresponde es administrar el gobierno como conductor del Estado, porque el concepto de Estado y de gobierno lo tenemos que diferenciar, y que ese día se acabaron las contradicciones electorales y, si quieren, se acabaron las contradicciones políticas, porque hay que gobernar para todos los ciudadanos. Entonces, esto lo digo para establecerme en el alcance de las encuestas. El 30% en una población, digamos, que participa electoralmente en el 50%, palabras más, palabras menos, y de ese 50% las elecciones quedaron más o menos 50 y 50, se gana por un voto, por una nariz, etcétera. Y de ese 50% que participó, ese 25% apoyó al programa del presidente, ¿verdad? Digamos que en ese orden de ideas, las encuestas, ¿qué escenario político social representan? No estoy hablando de si las hacen amañada o no las hacen amañada. En ese escenario, abstención del 50% y elecciones casi que mitad y mitad, que aplica para muchos lugares del mundo, ¿qué vemos nosotros que podría representar la encuesta? De esos que votaron, el 25% votaron por el presidente Petro, que si quieren el 30%. ¿Qué vemos nosotros? Pues bien, yo creo que la percepción que se tiene es que el gobierno no está administrando adecuadamente. Yo defiendo muchas de las líneas políticas del presidente Petro, bastantes, pero yo no puedo decir que esté encontrando un gobierno bien dirigido. El gobierno tiene un gran énfasis político y una gran ausencia administrativa. En ese orden también digo, el presidente como jefe de Estado ha hecho importantes pronunciamientos. Como jefe de gobierno posiblemente se ha equivocado bastante, y este es un país donde cuando esas equivocaciones surgen se muestra alteradísimo, aprovechando la explosión de las redes. También tenemos entonces ese aspecto. Por último, tenemos que decir que nos falta institucionalidad, o tenemos una institucionalidad fallida, pero las instituciones están trabajando más desde la óptica del poder político y desde la óptica del poder personal que desde la óptica de las competencias, desde la óptica de la misión, la visión, las competencias, las funciones y las responsabilidades institucionales. Usted ve que tenemos un desorden que a veces no nos permite comprender las cosas. Entonces, aquí hay todo, pues, clase de insumo para hacer el análisis de la imagen del presidente y del futuro. El presidente Petro va a dejar un legado de un programa, un discurso, unas ideas, pero no veo que logre establecer una ruta donde las metas se alcancen con fundamento en la razón
y no en el poder ni en la fuerza. Y con base a esto debemos decir que pareciera que a la Casa de Nariño hay que hacerle un exorcismo, porque todos los presidentes llegan ahí con un discurso renovador, de cambio, nada funcionaba antes de ellos, pero se van y siguen los mismos problemas. Ojo con esto. ¿Será que nos hemos acostumbrado a que nos digan una cosa en campaña y cuando son gobernantes hagan exactamente lo contrario? Y esto no lo digo en defensa del actual mandatario, pero es que es una conducta recurrente en quienes han ocupado el Ejecutivo, llámese como se llame, del partido que sea, de la ideología que sea, porque todos al final terminan siendo de la misma ideología. Aquí no hay agua, aquí la luz cada vez está más cara, aquí la salud tiene grandes opciones de mejora, el empleo ni hablar, la inseguridad galopa por los municipios y por las regiones, y ni hablar todavía de lo que está pasando lamentablemente con los sueños de nuestros jóvenes, con la inmigración que cada vez más se está incrementando. La gente quiere irse del país, irse de su propia tierra, irse de su propia casa. Es una tragedia por no encontrar oportunidades donde se ha sembrado los mejores años de la vida. Y entonces llegan al Ejecutivo y se olvidan de los problemas que denunciaban, porque ahora los problemas son otros. Doctor Gabriel Orozco, ¿afectará esta tormenta política esa imagen del presidente de la República o seguirá en los niveles que se ha conservado este año? Es decir, ya en los escándalos parecen que han encontrado su nivel de inmunización, ya esos virus de un escándalo, de hablar de rupturas, de golpes, de traiciones, no afectan para nada la favorabilidad del presidente de la República. No, yo creo que sí la seguirá afectando y cada vez pues va a ser más difícil salir del pozo, digamos. O sea, yo creo que para el presidente y su equipo la posibilidad, digamos, de mejorar este posicionamiento va a depender sobre todo de tres grandes factores. Uno, de una recuperación de la economía. Sin embargo, todas las proyecciones de la economía, desde pues, entidades como el Banco de la República, pasando por el Fondo Monetario Internacional, hasta entidades privadas, hablan de que el crecimiento este año va a ser todavía muy bajo, no tan bajo como el del 2023 del 0,6%, pero todavía va a ser muy bajo para las necesidades que tiene el país. Segundo, además de una recuperación económica, o por lo menos de una mejoría económica, debería haber también de eso, de la mano de eso, un crecimiento sustantivo de condiciones microeconómicas, digamos, también de favorabilidad en el empleo, de mayor inversión, de mejoría, digamos, en el ingreso de los hogares, y yo eso lo veo muy difícil este año 2024. Todavía la economía mundial, sin duda alguna, está en niveles muy bajos de crecimiento y pues obviamente esto también repercute en el ámbito nacional. Y lo tercero, pues también el futuro de las reformas que adelanta el gobierno. El gobierno ya no está con la favorabilidad que pudo haber tenido al inicio de su gobierno, en donde pues muchos partidos, digamos, acostumbrados a ser partidos de digamos, de adherirse al establecimiento, pues ya hoy como tal no lo son. No solamente pues ha habido una llamada del Partido Verde a declararse en independencia, sino también inclusive el Partido Liberal a salir de la coalición de gobierno y pues buscar no solamente ser independiente, sino inclusive declararse en oposición. Entonces veo muy difícil que las reformas del gobierno, que son como su caballo de batalla o su punto de justificación, pues no lo veo realmente avanzando sustantivamente, sobre todo las cuatro grandes reformas que son las de la salud, la pensional, la laboral
y creo que me falta alguna otra reforma que está en ciernes en el Congreso, pero principalmente esas no veo la posibilidad de que vayan a salir de una manera pues aireada, de que el gobierno tenga viabilidad para ellas, y en ese sentido veo muy difícil que pueda haber una mejoría de la imagen del gobierno tampoco. Y por otro lado, yo veo un gobierno que poca capacidad, digamos, tiene también es paradójico, porque a pesar de que Petro se pues proclama como el presidente del pueblo, del cambio, ha sido el presidente más votado, sin duda alguna, que no viene de una extracción, digamos, de élites tradicionales, y que pues es el presidente de izquierda, por primera vez en la historia reciente democrática del país. Pues sus ministros, en cambio, su equipo, le cuesta mucho conectar, y esa capacidad de movilización, y lo que hacen al contrario es como generar más polarización. Ahí, para un ejemplo, está el ministro de Salud, hay otros ministros, por ejemplo, la ministra de Vivienda, no, la ministra de Trabajo, sí, recientemente habló de un tema pues muy polémico, que fue el tema de los tiburones, del aleteo. Bueno, es decir, ha habido como muy poca capacidad de aterrizar eso a través de sus ministros, y pues de esto también habla, además de no solamente la baja capacidad de conexión de sus ministros con las bases populares, sino también inclusive de sus cuadros dentro del Congreso de la Colombia Humana, pero también de la baja operatividad y ejecución del presupuesto. Y eso, sin duda alguna, le está afectando mucho, y veo que eso vaya a ser muy difícil poder levantar esa imagen y poder salir adelante. Así que tenemos un escenario muy complejo. Yo trato de no ser pesimista frente a esto, pero sin duda alguna la situación preocupa, y no vemos, digamos, una estrategia amplia de un acuerdo nacional real para retomar la senda del crecimiento, para lograr una mayor conexión, para lograr los consensos necesarios dentro del Congreso y poder ajustar el presupuesto, o por lo menos ejecutarlo de manera satisfactoria. Muchas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Uno de los temas que también preocupa es el manejo de las relaciones exteriores propiamente dichas. Ya no solo la expedición del documento de viaje, que es nuestra identificación en el exterior, el pasaporte, sino también el manejo de la carrera diplomática, la suspensión del señor canciller por parte de la Procuraduría, y más aún, ¿cuáles son los criterios, los elementos para fijar una política de Estado en materia de relaciones internacionales que oriente la función social para establecer las alianzas, las pertenencias a los organismos multilaterales y, por supuesto, expandir nuestros mercados para nuestros productos? El presidente de la República dijo en estos días que Colombia está siendo tenida en cuenta como nunca antes se había tenido en cuenta a la nación. ¿Podemos decir que el presidente de la República, Gustavo Petro, hoy es un líder global? Dice en sus propias palabras que le consultan sobre diferentes temas de las naciones del mundo. Doctor Carlos F. Ramírez, ¿qué implicaciones tiene esta crisis interna de la Cancillería? Y podríamos decir que se están manejando bien las relaciones exteriores, sobre todo por el protagonismo y el gran número de viajes que ha tenido el presidente de la República. Según algunos analistas, es el presidente más viajero en la historia, comparándolo con el periodo que lleva en el gobierno.
Doctor Julio César, en mi criterio, las relaciones exteriores no se están manejando adecuadamente porque, en mi sentir, el presidente de la República de Colombia intenta fungir como un gran estadista a nivel global cuando no ha podido resolver los problemas que hay en Colombia. En Colombia tenemos un problema terrible. El problema que hay en Colombia es grande. Si tenemos en cuenta, doctor Julio César, que hoy, más exactamente, un conocido mío me reporta que sí fue cierto lo que ocurrió con los uniformados y que fue en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, donde 15 militares fueron heridos a punta de machete y palo. Si el presidente de la República no puede resolver esto, entonces, ¿cómo el primer mandatario colombiano va a resolver los problemas de otros países? Yo no entiendo, no lo creo. Uno primero tiene que limpiar su casa y yo primero limpio la mía, hago el aseo. Aquí en Bogotá hay muchos apartamentos y casas que todavía tienen el piso de tablado, de tablas. Entonces se encera. Y en los que el apartamento aquí en Bogotá ya no es como antes, sino es un apartamento más moderno, con un piso más atractivo, pues se limpia y yo lo limpio. Mi madre me enseñó un refrán cuando yo era niño y me dijo, la ropa sucia se lava en casa. El presidente de la República de Colombia debe lavar la ropita aquí adentro, resolver los problemas que tenemos. En las EPS ya no están entregando la medicación formulada por los médicos porque no hay medicamentos, porque suspendieron la importación de medicamentos y las personas que sufren de artrosis no tienen medicamentos. Las personas que sufren de osteoporosis no tienen medicamentos. Y las personas que sufren de gastritis tampoco les están suministrando los medicamentos porque no hay medicamentos. Y la persona acude a una farmacia a comprarlos, tampoco hay. No es solamente en la EPS que no hay, que la EPS no los quiera repartir, no. Lo que pasa es que no hay medicamentos en Colombia. Entonces queremos resolver los problemas del exterior, de los países lejanos, y no hemos resuelto los nuestros. Por Dios, que el señor presidente de la República se ponga la mano aquí, en el corazón, y diga y piense, yo juré el 7 de agosto de 2022 ante el presidente del Congreso de Colombia cumplir con la Constitución y la ley. Y la Constitución dice en sus derechos fundamentales que el derecho a la vida es derecho fundamental. Y nos están matando. Gritan, claman desde diferentes poblaciones colombianas. Y el derecho a la salud, que por extensión la Corte Constitucional lo ha determinado como derecho fundamental, también hay que protegerlo, también hay que cumplirlo. Entonces, ¿para dónde vamos? Así como vamos, vamos mal. Yo siempre pido al Padre Celestial que ilumine la mente de nuestro presidente para que cambie su manera de ser, para que no gobierne con venganza, que eso es lo que a mí, a ojo de buen cubero, me parece. Nosotros no podemos llegar a eso. Si yo voy a gobernar y yo no pienso como pensaban los mandatarios anteriores, yo quiero hacer un gobierno mejor, lo hago. Señores, tengo que ausentarme unos minutos. Ya vuelvo con Muchísimas usted. gracias, doctor Carlos F. Ramírez, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿cómo va el manejo de las relaciones exteriores?
se están nombrando a las personas idóneas en los altos cargos, se están designando por méritos a quienes deben ser agentes del Estado y no del gobierno. Hay alguna plataforma ideológica. El presidente de la República, como muy bien lo ha dicho, ya es una figura global, ha viajado bastante y líderes mundiales le están consultando grandes temas. Ha dicho el presidente que ahora a Colombia se le tiene en cuenta como no se le había tenido antes. La cosa está bien más allá del río, más allá del límite, y se está inundando la casa, doctor Porfirio Castillo. Larga, ancha y honda la discusión aquí, ¿no? Primero, no venía haciendo, esto lo digo sin pasión alguna. Yo estoy dentro de los colombianos que han seguido bastante a Álvaro Leiva. Yo estuve mucho trabajando con él, con Alfredo Vázquez Carrizosa, con lo que llamaban la Comisión de Paz, con Augusto Ramírez Ocampo. Pues he sido una persona, digamos, cercana a su pensamiento y cercano a todo este grupo de políticos, digamos, conservadores también, que le apostaron fuertemente a temas como el de la paz, incluyendo que Belisario Betancur fue capaz de decir que habían factores objetivos que así que determinaban la violencia, que la estimulaba. Entonces, a pesar de ello, no veía a Leiva haciendo un buen ministerio de Relaciones Exteriores. Para tratar de confirmar un poquito aquí el tema, nos vamos a los nombramientos. Yo he sido crítico de los nombramientos que hicieron en Nicaragua, en muchas partes, pero más allá de lo uno o de lo otro, más allá de lo uno o de lo otro, no se está manejando la Cancillería desde este punto de vista de manera diferente a como se estaba manejando antes. O sea, la sensación o la percepción es que las embajadas siguen jugando un papel muy electoral, que la carrera diplomática no está siendo muy respetada. Y en fin, eso y esto de los pasaportes nos dice que posiblemente Leiva no venía trabajando bien y posiblemente las relaciones exteriores también estén afectadas un poco por eso y posiblemente no se hayan hecho las designaciones con las personas más idóneas en los cargos respectivos, con excepción, en este caso hago, no la excepción porque sea absoluta, sino porque pues, admiro y respeto el trabajo del el actual canciller Murillo, ¿verdad? De Luis Gilberto. Entonces, digo eso. Un segundo comentario lo tengo establecido en cómo hemos manejado la política exterior en Colombia. Siempre la hemos manejado con respeto a algunos valores. Por ejemplo, el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Es un principio del derecho internacional que debemos respetar, que debemos apreciar y que debemos valorar. No dejo de decir que la situación de las relaciones exteriores en Colombia, que son un poco críticas, también lo son en el mundo. Dos razones. Los organismos internacionales, ONU, OEA, etcétera, ustedes se han dado cuenta que son poco respetados por los jefes de Estado que tienen esa vocación, digamos, absolutista. En ese sentido, Petro no es de ese tipo de mandatario. Al contrario, él se refugia mucho en las organizaciones internacionales y respeta mucho ese orden internacional. Pero no hemos sido tampoco coherentes y respetuosos en el principio de autodeterminación de los pueblos. A mí me llena de admiración la postura de Boric. Una constituyente, un plebiscito, un referendo, ganó
por una nueva constitución. Un proyecto fue sepultado por girar mucho a la izquierda. El otro fue sepultado por girar mucho a la derecha. Cualquiera de nosotros creería que fracasaron las cosas y yo les digo que no, que un tercer intento constituyente en Chile podría encontrar la respuesta de una sociedad un poco madura y que está buscando más el consenso, más la unidad, más el centro del que todos hablan mal de acuerdo a donde estén. Para unos son tibios y para otros son comunistas. También tenemos allí entonces una relación que interesa mucho. Y como mencioné a Boric, comparo a Boric, que es más o menos en la misma línea de Gustavo Petro, frente a la situación de Argentina. Uno, Boric respetó la elección del pueblo argentino. Eso le pareció a Petro que había sido muy malo. Pues yo estoy en desacuerdo con Gustavo Petro en eso. El pueblo argentino tomó una decisión equivocada o no, desde su punto de vista, es una decisión del pueblo argentino. Dos, el caso del expresidente que se accidentó. El presidente que se accidentó es Piñera. Así es. Bueno, el presidente Piñera. Sobre ello, el presidente Petro no hizo comentario y Boric hizo el comentario reconociéndole pues algunos méritos y hablando como se habla. Bien, esas cosas muestran que la política exterior no está guardando coherencia, que está muy ideologizada y que está bastante lejos del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Dicho de otra manera, si en Venezuela ganan los míos, yo digo que sí, y si no ganan los míos, yo digo que no. Pues mi deber es respetar el Estado, mi deber es respetar esa libertad de los pueblos y mi deber es ser coherente. Saludarme de Estado a Estado como me corresponde con el que haya elegido el Estado vecino o el Estado cualquiera con el que tenemos relaciones. Adicionalmente a esto, el liderazgo de Petro frente al mundo ha sido sobre los problemas del mundo, el calentamiento global y unas cosas de ello. También sobre el tema de la paz. Pero en eso uno tiene que tener también coherencia. En oportunidades se le cuestionó que no hubiera criticado las decisiones de Hamas frente a Israel y en cambio sí critica las de Israel frente a Hamas. Si nosotros vivimos en un mundo tan complicado que usted hoy tiene que decir, oye, ¿con quién estás? ¿Con Hamas o con los israelíes? Qué lástima que no podamos decir con la paz, con la convivencia y con el respeto a los derechos del género humano, de la especie humana, para decirlo mejor. En síntesis, entre luces y sombras, ni muy mal ni excelente, pero en algunos renglones ha hecho unas buenas presentaciones, en otros se ha equivocado. En principio no veo que Álvaro Leiva estuviera actuando estuviera trabajando bien. No dejo de tener respeto por Álvaro Leiva, pero creo que se equivocó bastante. Y si hay una oposición. Entonces tampoco podemos creer que si hay una oposición, la oposición la tengamos que satanizar. En ese orden, en ese sentido, Gustavo Petro no ha tenido la capacidad política de construir el consenso democrático necesario para la transformación de la política, la transformación cultural de la política y llegar al buen gobierno, que es el que nos puede producir el cambio. Pero no es cambio lo que necesitamos, sino transformación. De esta manera, digamos que hago los comentarios que corresponden a este segmento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Porfirio Castillo Zamora, hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. A ustedes, un gran abrazo para la audiencia y saludos para los compañeros del panel. Lo hemos visto.
un panorama político que sin salirse de nuestras fronteras está afectando el manejo de la política exterior. Nada más y nada menos. Se ha generado un comentario en el que el adjetivo es traición. Nos han traicionado, ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. El secretario general de la Cancillería, Fernando Salazar, ha dicho que para el presidente es traidor todo aquel que siga la Constitución. Un asunto tan sensible como la identidad registrada, reconocida en un documento de viaje, ha suscitado toda una problemática, no solo por la cuantía y el valor de la contratación en la expedición, elaboración y entrega de los pasaportes. Hay connotaciones que reflejan una crisis de gobernanza y de gobernabilidad. Lamentamos que esto esté pasando en Colombia. Se requiere una nueva conciencia social y política que mejore nuestras condiciones de vida. El liderazgo está llamado a solucionar, no a problematizar, a generar problemas. Hay que encontrar soluciones, no más polarizaciones ni divisiones. Es lo que la gente en Colombia requiere, que se superen los niveles de inseguridad, que existe un acuerdo de paz, que nos desarrollemos científica y tecnológicamente, que avancemos en la diversificación de nuestra economía para que exista calidad en el empleo, en la salud, en la educación, para que el turismo sea el músculo del crecimiento y del desarrollo en nuestro país, para que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan felices y para que los cerebros no se tengan que fugar de nuestras fronteras, sino que se dediquen a trabajar para construir a este paraíso en una vivienda propicia para el crecimiento individual y colectivo. Y es que esa vivienda es nuestro hogar, es nuestro suelo, es nuestro territorio, es nuestra patria, es nuestra identidad. Inclusión sin exclusión. Esa debe ser la cuestión que ocupe al liderazgo. Unir y no dividir. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.